Buenas noches, mi nombre es Adriana, venimos de la Universidad del Valle de México. Mi compañero es Luis Paredes, somos estudiantes de fisioterapia del séptimo semestre. Venimos con la finalidad de realizarle una entrevista y unas preguntas muy concretas, pero antes de empezar le pido si se podría presentar de forma breve, por favor. Okay. Soy la doctora Yanis Reyes, soy médico homeópata cirujano y partero y ejerzo la medicina homeopática desde hace 16 años aquí en la región de Atlisco. Ok, bueno, entonces empezaré a realizarle algunas preguntas. Primero, ¿qué es la homeopatía o cómo la define? La homeopatía es una terapéutica médica, clínica, que ayuda a restablecer la salud de una forma natural, suave y duradera para los pacientes con enfermedades agudas y crónicas. Ok. ¿Cómo es que usted conoció la homeopatía o como por qué se decidió a estudiar esto? Soy licenciada en medicina y en la escuela que yo estudié se ejerce también la medicina homeopática, o sea, es parte de la licenciatura. Ya actualmente en México, a partir de 1850, entra la homeopatía a México y hay dos instituciones en las cuales se imparte la medicina homeopática, pero con la característica de que estudiamos la carrera de medicina con la carrera de homeopatía, o sea, es en conjunto, así es. Ok, o sea, usted no hizo como algún posgrado o algún diplomado, por No, ejemplo. existen los posgrados y existen los diplomados, pero nosotros somos licenciados en medicina con homeopatía. Ah, ok, perfecto. ¿Qué la motivó a dedicarse a la homeopatía? La medicina es clínica, yo soy un médico con esa característica, que me gusta el diagnóstico clínico, o sea, conocer el diagnóstico de las enfermedades y dar un tratamiento complementario o alternativo, que es la medicina homeopática, sin causar efectos secundarios o nocivos para la salud. Ok. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a la homeopatía? 16 años. 16 años, es el mismo tiempo que tiene dedicándose a la medicina. Sí, así es. Ok. 16 años de egresada. ¿Qué enfermedades o padecimientos se pueden tratar con la homeopatía? La medicina homeopática es una medicina noble, es una medicina que abarca todas las enfermedades agudas y crónicas, como te mencionaba. Entonces, de las agudas, todos los procesos respiratorios y virales o infecciosos, y de las crónicas degenerativas como la diabetes, la hipertensión, enfermedades como el climaterio. O sea, la medicina homeopática abarca un gran número de padecimientos agudos y crónicos. ¿Hay alguna restricción para algún proceso, no sé, por ejemplo, infeccioso o algún padecimiento en específico en el que no se pueda implementar la homeopatía? Sí, aquellos crónico-degenerativos o enfermedades terminales como cáncer, como enfermedades sistémicas que el paciente ya ha sido multitratado y que obviamente su sistema inmune está muy deprimido y ya no funciona ahí la homeopatía. Ah, ok. ¿Cuáles son los componentes básicos? Por ejemplo, ya ven que en la medicina alópata, pues es como si tienen una infección, se les da antibiótico, dolor, analgésicos. En este caso, ¿qué es lo que hace para que usted sepa a quién darle qué cosa? ¿O es para todos como la misma fórmula? No, la medicina homeopática tiene una característica especial. ¿De dónde se obtiene la medicina homeopática? De tinturas o diluciones de los tres reinos: mineral, animal y vegetal. ¿Sí? La diferencia entre la medicina alopática y la homeopática son los miligramos. Nosotros no utilizamos miligramos. En la medicina alopática utilizamos 500 miligramos, 50 miligramos, que son las dosis específicas del medicamento que requiere el paciente. En la medicina homeopática, no, como te comentaba, las sustancias se obtienen de estos tres reinos y se dinamizan, o sea, su potencia se debe a su dinamización, que es ejercer, ¿no?, una fuerza de un medicamento aumentando su potencia por medio de la sucusión o dinamización del medicamento. Okay. ¿Todos los pacientes son aptos para recibir un tratamiento homeopático? Aparte de, por ejemplo, de tener alguna enfermedad, ¿hay alguna contraindicación como muy de la persona en cuanto a peso o alguna característica en específico? No, es una medicina noble. Lo que sí es importante es la primera consulta médica, ver cuál es el diagnóstico clínico del paciente y sobre eso determinar qué es lo que requiere, ¿sí? Si es apto para la medicina homeopática. Ya te dije las condiciones clínicas por las cuales no utilizaríamos homeopatía, que son los pacientes terminales o enfermedades como el cáncer, cuando ya el sistema inmune
no nos favorece, que es en lo que se basa la medicina homeopática. El sistema inmunológico que actúa estimulándolo para que él mismo produzca su sistema de defensa, su medicamento y su curación del paciente. Okay. Existen distintos tipos de medicamentos, por ejemplo, como que combinen lo que usted mencionaba, se obtiene de los tres reinos, pero ¿hay alguna combinación o siempre solamente de algún componente en específico? No, dependiendo del diagnóstico clínico, siempre el venir a una consulta médico homeopática es recibir un diagnóstico, aunque ciertamente ya el paciente sabe que si padece gastritis, si tiene alguna enfermedad crónico o degenerativa, nosotros, dependiendo de los síntomas que presenta el paciente, es el medicamento que se indica para ese paciente. Se llama repertorización. Así como existe el nombre de los medicamentos alopáticos, bueno, en homeopatía también existen medicamentos que se llaman policrestos y semipolicrestos, que se les atribuye una acción medicamentosa. Y esa acción medicamentosa es la que nos hace elegir de los datos clínicos, de los síntomas que presenta el paciente, el medicamento que es para su elección. Y se puede dar un solo medicamento, se pueden dar 3 medicamentos, se utilizan soluciones inyectables porque la homeopatía ha evolucionado con las enfermedades del hombre. Entonces hay más datos, más estudios clínicos sobre la homeopatía y ya tenemos más vías de administración para los pacientes. Porque ya no solo existe la forma oral. No. Es la primera, pero ahorita con el estudio ya hay más alternativas en cuanto a medicamentos. Nos tenemos ungüentos, soluciones inyectables, sprays que son homeopáticos. Okay. Bueno, mi nombre es Luis Paredes y yo voy a continuar con la entrevista. ¿Cuál sería el tiempo estimado de tratamiento en los diferentes pacientes que ha llevado en su experiencia clínica? Los pacientes se clasifican en agudos y crónicos. Las enfermedades agudas son aquellas que no tardan más de 10 días, ¿no?, en desaparecer los síntomas, que son los procesos virales o infecciosos. Y los crónicos, las enfermedades degenerativas, ¿no?, como artritis reumatoide, como gastritis, cólicos, que tienen más tiempo de evolución en el paciente. Ok. ¿Qué pronóstico presentan los pacientes? O sea, únicamente con el manejo homeopático es un buen pronóstico de recuperación o llevan algún tratamiento adyacente? Mira, lo que es importante es saber que antes de venir a la homeopatía es con quién vienes. Con un médico homeópata licenciado en medicina que conoce de medicina. El grado o el tiempo de tratamiento del paciente estimado es dependiendo de la severidad de sus síntomas y el tiempo que lo viene padeciendo. Esto ya sería una pregunta un poquito más en su experiencia. ¿Recuerda algún caso difícil o significativo ya en sus 16 años, me comentó, de experiencia? Mira, efectivamente, la ética profesional indica, ¿no?, y además como ser humano, cuando llegan pacientes terminales o con enfermedades crónico-degenerativas donde definitivamente la homeopatía ya no tiene esos alcances para poder restablecer la salud y el equilibrio en el paciente. Entonces, yo creo que va más dirigida a la ética, a la profesión que nosotros ejercemos y a la confianza que el paciente deposita en nosotros. Yo creo que cuando llega un paciente con una enfermedad terminal o degenerativa que ya no tiene buen pronóstico ni con homeopatía, es indicar al paciente qué es lo que sigue en cuanto a la atención de su salud, a quién dirigirse, canalizarlo con la persona adecuada o el especialista adecuado. Ok. Más o menos, ya entrando al área, ¿qué precio o qué margen de precios manejan una consulta homeopática? Por ejemplo, la de la primera vez. Siempre cobro 450 la consulta, dependiendo, ¿verdad? Yo creo que de cada médico es el costo de sus honorarios. Y una segunda revisión a los 10-15 días para ver la evolución del paciente, 250 la revisión. Uh-huh. Dependiendo de la potencia, la presentación, si se agota, si se tabletas, tiene un costo y va desde los 65 hasta los 300 pesos.
Las soluciones inyectables, una ampolleta puede costar 65 hasta 150. Eso va dependiendo de lo que requiera el paciente. Y como te decía, ya tenemos más opciones en medicina en forma de administración, y eso depende pues del costo del laboratorio, ¿no? Que nos dé un margen para el costo del paciente. Y por ejemplo, la obtención de ese medicamento es únicamente viniendo a consultar, o se puede encontrar, por ejemplo, con el medicamento tradicional en una farmacia o algo así. No, solamente se pueden prescribir por un médico homeópata con título y cédula profesional y en una farmacia homeopática. En el caso de nosotros, personalmente tenemos un dispensario médico homeopático. Entonces, este consultorio tiene estas características. Lo atiende un médico licenciado en medicina y homeopata. Y el consultorio contiene su farmacia o su botiquín homeopático, donde tenemos todos los medicamentos que se llaman policrestos y semipolicrestos para prescribírselos al paciente y que los adquiera. Afortunadamente, la Secretaría de Salud ha implementado esa supervisión también a los médicos. Este consultorio cuenta con el permiso de salubridad y las supervisiones que nos hacen. Entonces nosotros tenemos que pasar, ¿no? una supervisión, tenemos un manual de procedimientos desde cómo se prepara un medicamento, desde tener una historia clínica para el paciente, que es la historia clínica que dice la norma oficial de salud, ¿sí? Y qué medicamentos utilizamos en los pacientes, quién los prepara, en qué presentaciones se preparan. Entonces, sí es un poquito complicado cuando no hay esa cultura de salud de ir a una consulta médica, que es lo que está pasando con los médicos generales, ¿sí? Que obviamente atienden en cualquier farmacia, ¿no? De meter un poquito, ¿no? La profesión o vaya, ¿no? No teniendo la ética profesional de que acuda a un paciente, que pague su consulta por un servicio médico de salud. Efectivamente, todos los medicamentos tienen su fecha de elaboración. Esa es otra característica del medicamento homeopático. El medicamento homeopático tiene fecha de caducidad. El medicamento homeopático tiene fecha de elaboración. ¿Sí? Entonces, tiene una vida aproximadamente de 3 años el medicamento. Un poquito más las gotas, las tabletas, que son inertes y donde se pone la sustancia, tienen un poquito menos de vida, a lo mejor 3 semanas, 4 semanas. Por eso se administra en tabletitas, es el vehículo para administrar un medicamento homeopático. Es importante que la población sepa con quién acudir. Ustedes que en algún momento se van a dedicar a la salud van a ver qué complejo es, ¿no? El que te llegue un paciente que no haya ido con un profesional, o que la homeopatía no se tome con la formalidad que debe, porque incluso compañeros médicos desconocen. Algo que yo les pregunto a los pacientes, y a ustedes les va a quedar claro, es que hoy vinieron con un médico homeópata que saben que es un licenciado en medicina y que cobra una consulta y que hace una consulta médica y un diagnóstico clínico. Entonces, ¿qué me gustaría agregar? Pues que la población esté informada. Ahora es mucho más fácil, hay muchos medios de comunicación y saber qué médicos están certificados, quiénes sí tienen cédula, qué es lo importante de acudir a un consultorio médico para la atención de su salud. O sea, yo creo que lo que estamos nosotros buscando en la población es que estén conscientes en quién atiende su salud. De eso va a depender la recuperación de su enfermedad, de su salud. ¿En quién pondrían ustedes su salud? ¿En manos de quién? En manos de profesionales. Sí, claro. Bueno, eso sería todo por esta entrevista y le agradecemos mucho su tiempo. Gracias por todo.